Muchas gracias, padre. Bueno, pues el día de hoy, como les había comentado, pues se preparó un tema pidiéndole al sacerdote, a nuestro sacerdote Byron, pues que nos pudiera apoyar con un tema que creo que es necesario para nuestro crecimiento espiritual, y el tema se llama Un Dios a mi manera, ¿verdad? Bien. Bueno, nos atañe el día de hoy compartir un tema un poco incómodo, porque lamentablemente se ha hecho muy popular esta visión de Dios, esta visión de la iglesia, ¿no? Y vamos a hablar el día de hoy justamente acerca de la creación soberbia del ser humano de un Dios a su manera, ¿no? Es decir, que el ser humano, alejándose de una comunicación más profunda y real con Dios, ha querido hacer un constructo de su propio Dios, y este ya no es el Dios verdadero. Estamos regresando a la paganización de la sociedad. Lo que ha dicho el Papa Benedicto XVI, el mundo, la sociedad neopagana, neopagana, porque no se conoce a Dios realmente y se cree que se le conoce poniéndole ciertos atributos, ciertas cualidades, ciertas formas de ser que, si bien es cierto, tienen algo de verdad porque han escuchado de los católicos o de los cristianos, sin embargo, no definen o no revelan realmente quién es Dios. Y cuando me quedo solamente con las cosas que he escuchado y con las cosas que a mí me agradan de paso, pues estamos desfigurando totalmente el rostro hermoso y auténtico de nuestro Dios, que ha sido revelado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Había un filósofo ruso que también es cristiano, que decía: padres liberales, hijos ateos. Padres liberales, hijos ateos. El liberalismo religioso, esta anarquía cristiana, lo que produce es que la futura generación no reciba una auténtica enseñanza de quién es Dios, y por la desfiguración de esta concepción, por mirar a Dios tan alejado, tan raro, tan extraño, tan como mis padres me lo enseñaron, así como medio Gasparín, pero a la vez como medio Aladino, porque también hace cosas, pero también medio justiciero, porque también castiga. O sea, una desfiguración total de Dios que hace que los jóvenes sencillamente digan: esto no me parece creíble, o sea, esto no me parece coherente. Prefiero creer en algo que veo, ¿no? Prefiero creer en esta persona o en este modelo de la historia. Y si a Jesucristo le creo, pero es solamente como un gran iluminado, como un gran profeta, como un gran hombre, alguien que me da ejemplo, pero es otro que me vienen y me dicen de que la Trinidad, de que el purgatorio, de que el cielo. O sea, como esto ya no se vive ni siquiera en el lenguaje común de la cristiandad, del catolicismo, entonces las ideas fundamentales de el conocimiento profundo de Dios se van desvaneciendo. Y solamente nos quedamos ¿con qué? Con Dios es bueno, Dios me ama, Dios me perdona y Dios me va a llevar al cielo. Es lo típico, lo típico. Y de eso nos llenamos la boca en las redes sociales, hablando en videos o a veces también escribiendo por ahí mensajitos aquí y acá: el amor de Dios, que el cielo de ni sé quién, que la misericordia de Dios, que un Dios que nos perdona, y así, ¿no? Entonces, claro, ¿qué le transmitimos a un niño? ¿Qué le transmitimos a un joven? Pues es un rostro otra vez desfigurado totalmente de Dios. Pero esto proviene de algo, no es ni siquiera directamente su culpa, la de los jóvenes, sino que viene de los padres liberales. Y si hablamos de padres, también tenemos que hablar de padres espirituales. Hablamos de sacerdotes y a veces también de obispos, ¿no? ¿A qué me refiero? Que cuando entra este liberalismo de que, bueno, no hay que ser tan estrictos, no hay que ser tan dogmáticos, el hecho de que, bueno, se puede entender esa situación moral de esta manera, pero también se puede entender de esta otra manera, o este postulado teológico, doctrinal, dogmático, sí se lo entendía así en ese tiempo, pero ahora quizá mejor de esta forma y aquí y acá. Ya voy a dar ejemplos más claros, pero ahora solamente como la conceptualización.
Entonces, toda la verdad, el sustento de la doctrina católica se comienza a poner en duda dentro de la iglesia por medio de sacerdotes y obispos, ¿no? A veces obispos, y fuera de la iglesia, en cambio, no encuentran como atracción hacia esto, ¿no? Dicen, ¿para qué me sirve esto, no? No me repercute en nada, no tiene un impacto en mí, aparentemente. Lo que sí, bueno, el cielo, que Dios es bueno, lo típico, ¿no? Pero el resto como que no cuaja. ¿Por qué? Porque ya vamos a ir al punto neurálgico de esto, ¿no? Entonces, aquí los padres actualmente, ¿no?, entran en este liberalismo que hace que su conocimiento de Dios sea demasiado, pero demasiado limitado, demasiado reducido, y entonces comienzan a crear su propio Dios, ¿no? Creen que la Biblia dice una cosa, creen de Jesucristo esto otro, piensan que debería ser así, y el lenguaje común se vuelve lo que yo pienso, lo que yo siento, ¿no?, lo que a mí me parece, puede ser, ¿no? Es solamente puro pensamiento subjetivo. El subjetivismo, entonces, es el gran aliado del liberalismo, ¿no? O de esta anarquía, mejor dicho, digamos así. ¿Por qué? Porque lo que hace es convertirme a mí mismo en una fuente de verdades personales. Y si yo tengo verdades personales, caigo en romper con la verdad objetiva, con la verdad real, ¿no? Entonces solamente quedo con las mías, respeto las de los demás, pero las mías son intocables. Respeto a las de las demás, ¿no? Entonces, eso es liberalismo. ¿Por qué? O anarquía. ¿Por qué? Porque solamente es lo que yo pienso, ¿no? Lo que yo siento, lo que yo creo, y lo demás, bueno, quizá lo respeto y todo, está bien, ustedes hagan como mejor les parezca, ¿no? Y lo que realmente hace la anarquía es encarcelarnos, porque más bien nos deja prisioneros de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos limitados, y que nos damos cuenta que muchas veces se equivocan y nos hemos retractado miles de veces, a veces pública, pero también interiormente, porque no podemos tener un pensamiento perfectísimo para determinar una realidad, ¿no? Así tan fácilmente, ¿no? Y mucho menos de Dios, que es el tema que tratamos ahora. Entonces, esto lo que hace más bien es encerrarme en una especie de mentira. Por ahí decía algún filósofo, tu mentira es igual de válida que la mía. Ese es el liberalismo y la anarquía, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, cada uno ya puede pensar lo que quiere, cada uno puede mirar a Dios y determinarlo como uno quiere, como uno lo siente, ¿no? Y esto aparentemente es liberación, pero realmente es romper con la verdad real, hacerme prisionero de mis mentiras y, por último, transformar una sociedad en una sociedad relativista. ¿Qué significa esto? Que depende, ¿no? Si para ti eso está bien, aunque sea pecado, pues bueno. Si para ti esto de acá te beneficia, pues está bien, ¿no? Entonces vienen esas frasecitas tan, por decirlo menos, ¿no?, tan lamentables, ¿no?, por no decir diabólicas, ¿no?, satánicas, ¿no?, que dicen una mentirita blanca, ¿no?, una mentirita piadosa, ¿no? O sea, no tienen ni idea de cómo se atreven a unir algo tan sagrado como la piedad, como la bondad, como la pureza, juntamente a un pecado que es la mentira, ¿no? Y lo combinan, ahora lo combinan, ¿no? Una, una mentira piadosa, ¿no? O sea, es una combinación atroz de que lo que hace es demostrar lo que realmente hay adentro en el corazón. Lo que hace es demostrar lo que hay adentro en nuestros pensamientos. ¿Cómo concebimos a Dios? Ya volvimos al paganismo. Creemos que Dios es como yin yang, ¿no? Ese circulito negro, blanco, blanco, negro, que lo que simboliza es que el bien tiene siempre algo del mal, el mal tiene algo de bien, y están siempre unidos, están siempre como conectados el bien y el mal. Y a veces hay personas que dicen, hasta conviene que hayan malos, para que se equipare, ¿no?, las cuestiones sociales y todo, ¿no? Entonces es una visión tan personalista, tan inclusive humanista y relativista de Dios mismo, ¿no? O sea, querer mirar a Dios y decir, tú eres así, ¿no? Tú eres así.
Ahora, es lo que, por ejemplo, dice Carlos Javier por aquí, ¿no? Un evangelio licuado, ¿no? Y más que eso, ni siquiera es evangelio, porque a veces ni siquiera se lo conoce, es lo peor, ¿no? O sea, es solamente lo que uno piensa que sabe del evangelio. Porque a veces uno lee un texto bíblico y se queda con ciertas frasecitas, y una frase del evangelio, ¿no? Si no es leída en el contexto y juntamente a todo la estructura, todo el bagaje bíblico, eso es lo que hizo el diablo, ¿no? Es tomar palabra de Dios para usarla a su favor, y eso ya no es palabra de Dios. Cuando uno ya toma el evangelio y lo usa para otras cosas o lo malinterpreta, ya deja de ser evangelio porque está diciendo otra cosa. Ya no es lo que Dios quería decir, ¿no? Ya no es Biblia, ya no es palabra de Dios. Eso es un texto que está ahí, ¿no? Ya deja de ser lo que es, porque no comunica. La palabra lo que hace es comunicar un mensaje. Es un lenguaje que ha tenido Dios con nosotros para que recibamos el mensaje auténtico. Pero si yo utilizo algo y lo uso interpretándolo de otra forma o de aquí, de acá, el mensaje de esa palabra ya no viene. Es decir, que la palabra misma ha dejado de traer la verdad. No por ella, sino por quien la está intentando interpretar. Entonces lo que está haciendo es poniendo en un obstáculo la palabra de Dios, y la palabra ya no entra, y la palabra ya no llega. Entonces, inclusive podríamos decir más, ¿no? Es un antievangelio licuado, ¿no? Es una especie de formación del evangelio que ni siquiera llega al corazón del ser humano como debería, porque más bien a veces lo engaña, a veces lo confunde, a veces lo entorpece y hasta inclusive le lleva al pecado a veces. ¿Por qué? Porque no conoce realmente qué es lo que está allí, ¿no? Lo que pretende Dios. Y por ello, Dios mismo ha dejado una estructura jerárquica, y eso es importantísimo, ¿no? Es decir, ha dejado a personas que se han dedicado a transmitir esta verdad. Y que lo más hermoso es que ninguno de ellos tiene la autorización de cambiar esa verdad. Y por ello, aunque sea malo, aunque sea pecador y sea el peor sacerdote o obispo o papa, quien sea, que esté ejerciendo su ministerio, va a transmitir la misma verdad que viene de los apóstoles. Creo que ya no se oyó, padre. ¿No me escucha ahora? No se oye. No. Qué raro. Ahí está, ya soy ¿Sí? yo, padre. Sí, ya, muchas gracias. Disculpe. Ok. Entonces lo que estaba diciendo, a ver si recuerdo, lo que estaba diciendo es que el mensaje auténtico, verdadero, está tan bien custodiado justamente por una institución jerárquica, para que nadie tenga la autoridad de cambiarlo. Es lo que pasa a veces con las iglesias protestantes, ¿no? O las que están por ahí, los protestantes, digamos, de garaje o así nomás, ¿no? Que no tienen una estructura, ¿no? Entonces ellos se inventan una cosa aquí, un día aquí, la otra dice otra cosa, acá. No pueden conservar una verdad, no pueden. ¿Por qué? Porque están constantemente libre interpretando, están constantemente libremente recibiendo el Espíritu que les hace tomar libremente la Biblia para entonces libremente interpretar y libremente decir algo que va en contradicción con lo que ha dicho la otra persona, ¿no? Entonces, eso es fulminante. Para cuestiones de verdad no se puede negociar, no se puede llegar a nuevas interpretaciones. Aquí estamos hablando de una verdad absoluta, total, que nos ha sido comunicada por medio de Jesucristo, y no necesitamos otra revelación. El mismo San Pablo dijo, si es que alguien, inclusive un ángel, viene con otro evangelio, sea condenado, sea anatema, ¿no? Es solamente uno solo, es el que hemos recibido del Señor. Entonces lo que sucede, como decía, ¿no? Padres liberales se quieren como desasir, desprender, alejar de la iglesia, que claro, ahí también cierta culpa tiene la iglesia, por supuesto, pero eso es otro tema, ¿no? Cómo la iglesia también ha ido alejando a algunas personas, ¿no? Pero es otro tema. El tema que nos toca ahora es entonces de que
se alejan, ¿no? Que tampoco es una justificación de que la iglesia pueda alejarle, ¿no? Si, las personas, si tienen su fe puesta bien en Dios, deberían permanecer. Pero digo, es otro tema, ¿no? Entonces, ellos se intentan alejar. Eso de ir a misa todos los domingos, no. Cuando yo vea, primero está la familia, luego el trabajo, luego las amistades. Y si no hay ninguna reunión social, pues me queda tiempo. Ahí sí, voy a ver la película y después sí, entonces voy a la misa, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión de que ya no se toma en serio las, las verdades dadas por Dios a través de la iglesia, y todo es flojo, ¿no? Todo es así como muy fluido, muy... He escuchado, también seguramente usted ha escuchado eso que dicen, no me nace, ¿no? O sea, solamente depende de que cuando me nace, ¿no? Ahí sí ya voy a ir. Cuando me nace, ahí sí ya lo hago de corazón, ¿no? Que igual son mentiras o verdades a medias que lo que hacen es confundirnos y a veces más bien matarnos espiritualmente, ¿no? Igual en la cuestión de la confesión y todo eso, ¿no? A ver, ¿cómo me explican que una persona sepa que pecado es el adulterio, ¿no? O la fornicación, o el concubinato, o sí, el vivir juntos sin estar casados, ¿no? La persona sabe, es católica, sabe y todo, y le importa un bledo. Se va, está con alguien y viven así 10 años, y luego cuando están con el padrecito, sí, padrecito, yo sí creo en Diosito, yo sí creo en la Virgen María, sí, yo soy bien devoto de ni sé quién, acá. ¿Quién me explica cómo es posible que esa persona, sabiendo que es un pecado mortal, tremendísimo, sin embargo, esté delante de Dios como en paz, tranquilo, ¿no? Sí, pero sí, aquí y acá nos llevamos bien. ¿Por qué? Porque se ha creado su propio Dios. No es que está siguiendo al Dios verdadero. Ha tomado lo que le ha gustado de la iglesia, esta devoción, esta imagen de la Virgen, aquí y acá. El Padrecito también nos gusta porque nos viene a bendecir, nos da a traer alguna energía positiva. El Padrecito seguramente nos va a aconsejar, ¿no? Entonces también al Padrecito lo cogemos, a ver qué más. Tomamos lo de acá, confesión, no, eso no me gusta. Acá, eso de acá, sí, eso de acá. Y lo hacemos de ahí y lo intentamos incorporar a nuestra forma de ver la religión, de ver a Dios inclusive. Y esto es la única explicación para llegar a esta forma de entender a Dios y de vivir tan fácil, ligera y acomodadamente la fe en medio de un pecado mortal en el que se encuentra. Pero no, está todo bien, ¿no? O sea, para ellos bien. Y, el matrimonio, ya algún rato, ya vamos a ver. O sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que alguien sepa que está en pecado mortal y dice, voy a esperar unos meses, voy a esperar unos años? O sea, no tienen absoluto coherencia de nada, ¿no? Otra cosa sería que está en un pecado y que se está esforzando por salir y está luchando, buscando los medios y todo, porque le duele, porque sabe que no está bien. Pero cuando ven por ahí está todo tranquilo, ¿no? Y esto le pasa tanto a la persona muy pobre como a la persona muy rica, muy millonaria. El mismo pensamiento, ¿no? La misma forma a veces de estructura que tienen, porque se van creando a este Dios que no es el Dios verdadero, ¿no? Y luego decíamos, padres liberales, ¿qué van a ver los hijos? Hijos ven que sus papás no van al domingo a misa, porque no es tan importante. Cuando van no comulgan, no es tan importante. Cuando van ni prestan atención a las lecturas, no es tan importante. Cuando van ni siquiera prestan atención al sacerdote cuando predica, que lo más importante sería sobre todo las lecturas, ¿no? Y luego también, claro, escuchar al sacerdote, todo es muy bonito, ¿no? Pero una cosa, otra cosa, no se confiesa, no. ¿Qué recibe el hijo? El hijo recibe no la misma fe de sus padres, ya recibe un mensaje de la fe de sus padres, no la misma fe. Por lo menos que fueran liberales los hijos también que los padres y se queden ahí, por lo menos serían en algo religiosos, en algo. Pero lo que pasa es que todavía van más allá. ¿Por qué? Porque reciben algo ya tan imperfecto que no le da credibilidad en absolutamente nada. Y entonces, ¿cómo yo voy a creer en una iglesia? Que aquí y acá, en ese Dios que dice la iglesia católica. Si acaso creo en mi propio Dios, o si no, sencillamente ateo, ¿no? O si no ateo, me lanzo a buscar otras espiritualidades de otras maneras, de otras formas. Es la lamentable situación de casi que de condena, de vivir en ese contexto me refiero,
que tienen que sufrir actualmente los hijos, ¿no? Las generaciones actuales juveniles e infantes, ¿no? Es una cuestión tan, pero tan dolorosa el mirar esto, ¿no? ¿Qué pasa en los países de Europa, que son quizá 3 generaciones adelantadas a las nuestras, ¿no? O sea, si vemos lo que está pasando aquí en Centroamérica, en México, en Estados Unidos, un poco menos en Estados Unidos, pero más en Latinoamérica, Centroamérica, nos damos cuenta que esto ya vivieron Europa, ya vivió Estados Unidos, un poco, todavía un poco menos, pero sobre todo Europa, vivió hace unas 3 generaciones ya. En Estados Unidos quizás hace unas 4 generaciones, 5. Y nosotros estamos viviendo ahora. Pero cuando nosotros ya estemos en una segunda, tercera generación más adelante, ya habremos rebasado a Estados Unidos y habremos rebasado o inclusive alcanzado o rebasado a Europa, ¿no? En cuanto a este distanciamiento de la iglesia y el ateísmo por montones, ¿no? No se ve otra línea de proceso de que vamos a llegar allá, ¿no? Y eso es tan lamentable. Pero si es que hacemos frente a esa situación y las familias, los cristianos comienzan a acercarse realmente a Dios y se esfuerzan por conocerlo de verdad, entonces esto puede cambiar, porque entonces la familia ya no solamente va a esperar de que mi pensamiento o sentimiento, sino que más bien será, voy a ir a la fuente misma, voy a leer la Sagrada Escritura. Y cuando uno tiene un contacto realmente con Dios, no un contacto imaginativo, un contacto puramente caricaturesco que a veces se tiene, ¿no? De que estoy aquí, sí, mi Señor, acá, acá. Dios se vale de mucho, ¿no? Y es misericordioso y todo, pero a veces inclusive seguramente le ha de molestar, ¿no? Que alguien se ponga a decir, Señor, tú me amas, te pido aquí, acá, 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 cuando esa persona está metida en tantas cosas, ¿no? Y no quiere salir de eso, ¿no? Seguramente se llena de ira, ¿no? No humanamente hablando, ¿no? En Dios esto se explica de otra forma, ¿no? Pero en términos humanos es como una ira, ¿no? De que un celo, ¿no? Por su hijo que no reacciona y que no se da cuenta que si sigue haciendo eso, si sigue creyendo que realmente Dios le está ayudando en esto, que Dios le está favoreciendo y bendiciendo, va a seguir en lo mismo, ¿no? O sea, decir, Señor, tú sabes que estamos en pecado mortal, aquí viviendo los dos juntos, pero bendícenos, ¿no? Ya el Señor ya nos bendijo, vamos bien esa semana, listo. Dios no se presta para ese relajo, ¿no? Dios no se presta para esa situación de pecado, pero la persona se convence a sí misma, ¿no? De que sí, ya Dios me bendijo y ya, fui a la misita y ya está, ¿no? Y entonces, imaginémonos también como la ira de Dios, ¿no? Entre comillas, sentimiento de compasión también de que mi hijo no sale de la situación, ¿no? Y la persona entonces se mantiene en esto y no puede, ¿no? O sea, adelantar en su fe, pero en cambio, si es que se entra en un contacto auténtico con Dios, según Él nos ha enseñado, por el camino firme, seguro de la gracia, ¿no? Entonces, eso sí impacta, transforma, renueva interiormente y los padres, adultos, catequistas, sacerdotes, obispos, somos capaces de transmitir esas verdades de una forma intelectualmente, racionalmente creíbles. Y luego hay una fuerza que acompaña a estas personas que nos acompañan para que eso luego penetre en el corazón y no sea algo puramente racional, sino que ya sea algo espiritual que se transforme inclusive en algo afectivo. Es decir, que yo no solamente me parece coherente esto de la fe y creo en Dios y parece que la iglesia tiene la razón, sino que sobre todo que ya se cría en nosotros un amor infinito por Dios y un amor tan reverencial y tan obediente también a la Iglesia Católica, que ha sido la que nos ha instruido para conservar las verdades de Dios. Sin estas verdades estamos perdidos.
Y lo que se ha hecho, como decía, y lo he repetido algunas veces, se ha entrado en este neopaganismo y entonces Jesucristo ya no es necesario. Porque si una persona cree que Jesucristo es necesario, necesariamente, disculpen que redunde, pero queda así, necesariamente tiene la obligación de ir a la iglesia que él fundó. Pero si no creen en Jesucristo, entonces no es necesaria la iglesia. Se quedan solamente con una abstracción subjetiva de Dios. Es ahí un Dios que yo creo que es así, ¿no? Esa es como la situación actual, ¿no? Y a la que tenemos que enfrentar. Herramientas para que los padres, los adultos, todo católico, regrese a la fuente y sepa comunicar convincentemente, espiritualmente, esas verdades, primero teniendo una relación con Dios firme, estable, concreta, primero viviendo uno mismo en gracia, ¿no? Eso es lo más importante. Y luego esforzarse por comprender cuáles son las exigencias, las interrogantes, las preguntas del mundo actual de mi contexto vital, donde yo estoy, lo que yo tengo que hacer, a ver, qué situaciones existen, cómo puedo con el Evangelio, con Dios, con mi iglesia que me acompaña. Yo veo atrás y veo una iglesia de 2000 años, una cosa, yo me siento todopoderoso, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque veo una iglesia que me está acompañando con su verdad y voy a dar respuesta a esa situación, a esta familia, a este joven, a este niño, a mis hijos, a este ancianito, aquí, acá. ¿Entienden? Entonces buscar luego las formas, y eso viene también del Espíritu Santo. De allí, del encuentro, de la relación personal con Dios, desde la vida de gracia, desde las enseñanzas de la iglesia, entonces uno puede ya hacer lo otro, inclusive solamente basándose en inspiración, inclusive, ¿no? O sea, claro, por supuesto, preguntarle a un sacerdote o a su párroco, mira, y eso de acá, pero luego orar y mirar, se podía solucionar o dar una respuesta a esto de esta manera, aquí y acá, buscar quizá un grupo de personas, hacer un grupo parroquial o un grupo, una pequeña comunidad, ¿no? Para esas situaciones, ¿entienden? Entonces buscar estas formas ya son inclusive cosas que vienen añadidas, ¿no? Porque ya Dios comienza a inspirar a las personas, ¿no? No me imagino al santo cura de Ars, a San Felipe Neri, no me imagino a San Francisco de Sales, ¿no? O San Ignacio inclusive, ¿no? No me los imagino yendo a un curso, a otro curso para saber cómo llegar a la gente, ¿no? O a ver cómo realizar una pastoral, ¿no? Sino que era Dios mismo, ellos ahí orando, ¿no? ¿Cómo ayudo a estos ancianos? ¿Cómo ayudo a estos niños? ¿Cómo ayudo a esta reforma que está pasando en la iglesia? ¿Cómo ayudo aquí, acá, acá? Y salía, ¿no? Y venía, ¿no? Por supuesto, uno tiene que, eso siempre discernirlo en comunidad, confrontarlo con la iglesia, por supuesto, ¿no? Pero ya este impulso de Dios, ¿no? Es lo primordial y el resto lo que hace es pulir para luego determinarlo concretamente, ¿no? Y eso es algo que tenemos que poner ya manos a la obra porque el paganismo, el ateísmo, el relativismo, esta anarquía es el pan de cada día, lamentablemente, que está intoxicando, envenenando a las generaciones actuales.